No hay nada como no tener pelos en la lengua y Abascal en eso es un experto. Estos días se están celebrando las jornadas de OK Diario donde los políticos hablan sin censura y el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha aprovechado para hundir a Sánchez. Por mucho que los medios intenten callar la realidad del traslado nocturno de inmigrantes a la península y las prácticas mafiosas de Pedro Sánchez para obtener votos, Vox está ahí, atento, y siempre cuenta la verdad. Verdad como que las víctimas de los volcanes españoles, que pagan sus impuestos y que sufren las medidas de la política sanchista, están alojados a día de hoy en contenedores y que inmigrantes ilegales venidos están siendo alojados en balnearios, generando gasto a las arcas públicas, sin ellos haber aportado nada. Estamos en un momento en el que un español que sufre una tragedia, perdiendo todo lo que tenía, como los españoles que padecieron el volcán de La Palma, pues están en barracones desde hace mucho tiempo. Y en cambio vemos durante estos días como quienes han entrado ilegalmente son instalados en un balneario. Son ellos las primeras víctimas de unos políticos desaprensivos que les han llamado, que les han traído, que les han confundido y que les ofrecen un futuro que en este momento no podemos ni siquiera ofrecer a nuestros hijos. Es decir, está todo al revés. Si a estas prácticas absurdas unimos el plan culto de Pedro Sánchez de aumentar los impuestos hasta límites nunca vistos para contentar a sus amigos de Europa y poder seguir chupando de bote, entendemos que Abascal y Figaredo de Vox exploten de esta manera y hablen sin tapujos. Hoy se me ha invitado a hablar de política económica, de la política económica que defiende Vox, y yo voy a ser muy claro. Vox defiende la política económica que signifique y que represente la defensa de los intereses de los ciudadanos españoles. Yo no vengo a hacer una intervención técnica en materia económica, en primer lugar porque no soy economista y porque soy prudente. Yo creo que aquí van a tener ustedes oportunidad durante estas jornadas de escuchar a muchos expertos, y son los expertos económicos, los catedráticos, quienes tienen que hablar de política económica. Tampoco vengo a establecer una doctrina ideológica, un recetario ideológico sobre política económica, sino únicamente a mostrar como político, como representante de muchos españoles, mi preocupación por cómo la prosperidad de los españoles está sufriendo, por cómo los españoles siguen padeciendo un expolio fiscal que no tiene precedentes históricos ni tiene parangón, y por cómo las regulaciones ahogan la actividad económica de la sociedad española, de las empresas, de los trabajadores, de los que crean empleo. Abascal de esta manera dejaba claro que Sánchez nunca podrá ocultar sus planes y que siempre habrá alguien ahí atento, mirando lo que hace. Esto nunca será su paraíso comunista. Más tarde, Figaredo hablaba claramente sobre la perversión del plan de la amnistía de los independentistas y, por supuesto, de los planes del Felón para indultar a todos sus amiguitos que robaron dinero en Andalucía, para gastárselo, ya sabemos todos, ¿en qué? Atentos a Figaredo. Pero, asunto nuclear, la amnistía genera inseguridad jurídica. Por supuesto. La amnistía es en sí una perversión de todo el sistema jurídico nacional. Un sistema jurídico, la certidumbre jurídica, se basa en que existan unas normas claras, evidentes, conocidas por todos, y se establezca una norma también clara y conocida por todos de que si tú incumples determinadas normas, estas normas tienen una sanción. Ahora bien, si por ser tú quien eres, esa sanción se te condona, se te levanta o se te concede esta amnistía, tú estás rompiendo la seguridad jurídica nacional, por definición. Y además, si esta ruptura se lleva a cabo en favor de los políticos separatistas o políticos socialistas. Recordemos que se les va a conceder el indulto a los expresidentes de la Junta de Andalucía, sí, que gestionaron el robo de 680 millones o 800 millones de euros en el caso de los ERE de Andalucía. Pero si tú rompes estas normas siempre en favor de un tipo de sujetos, el mensaje que estás transmitiendo es que si tú perteneces a ese grupo de sujetos, obtendrás determinados beneficios, y si no perteneces, pues no obtendrás esos beneficios. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a que pues, todas aquellas empresas que estén asociadas a JxCat, a Convergencia, como lo queramos llamar, pues podrán
obtener un tratamiento laxo por parte de la justicia y aquellas que no pertenezcan obtendrán un tratamiento férreo ¿España por parte ofrece de la seguridad justicia. jurídica? No, está ofreciendo todo lo contrario. Todo lo contrario. Yolanda Díaz, pues se han inventado nuevos impuestos o mantienen los que hay. José María, y claro, Repsol lo que dice es, oiga, o nos garantizan estabilidad, seguridad, certeza, o tendremos que pensar en irnos a otro sitio. Por ejemplo, Repsol y tantas. Hay varios, bueno, Ferrovial. Ferrovial ya lo hizo. Hemos tenido un ejemplo hace poco. ¿Teméis que vaya a haber más? Bueno, si el gobierno sigue en esta dirección, lo natural será que haya más casos como ese. Pero esto es muy interesante. En términos macro, todos sabemos que un país vive de la producción neta del país, pero también vive del capital que es capaz de captar desde el exterior. Y ese es un elemento esencial. Y Europa tradicionalmente ha sido importadora de capital extranjero, ha sido foco de inversiones extranjeras. Y la clave para obtener esta ventaja competitiva a nivel global era básicamente la certidumbre jurídica, es decir, todo el mundo sabía que si tú hacías negocios en Europa con carácter general en un lugar cierto en el cual la evolución al medio y largo plazo era bastante previsible, de tal forma que tú instalabas tu empresa en Europa y sabías cuáles eran tus planes a 20 años. Sabías que si tú hacías inversiones a largo plazo tenías muchos años para amortizarlas, por lo tanto tus precios de salida iban a ser competitivos. ¿Qué sucede cuando nos encontramos en una situación como la actual, en la que hay una grandísima incertidumbre, no solo fiscal, que es probablemente la más evidente? O sea, me invento un impuesto ahora a la energía, luego a la banca, luego a la generación, luego uno lo recojo y lo quito. ¿Qué sucede con eso? Sucede que aquellos que vienen a invertir en tu país no pueden hacer planes a largo plazo, porque el escenario cambia cada 10 días. De tal forma que los planes se tienen que hacer en el corto plazo. ¿Qué implica esto? Que tus plazos de amortización son mucho más breves. ¿Qué implica? Que exiges un mayor rendimiento económico a la inversión que haces hoy para tratar de amortizarla en 10 días y, oye, y que al día 1/10, si viene una debacle política, yo esto ya lo tengo todo amortizado. ¿Eso dónde sucede? Tradicionalmente en Iberoamérica. Iberoamérica se ha visto afectada por los gobiernos socialcomunistas que ha padecido en muchísimos de estos países. ¿Qué sucede con ello? Que las inversiones que se llevaban a cabo eran a corto plazo, no ofrecen robustez y solidez al país. No es una empresa que se instala en el país y genera miles de puestos de empleo durante miles de años. No, es una empresa que llega, extrae lo que necesita y se va. Y eso es a lo que España se enfrenta. Ese es el riesgo que España está asumiendo por la política económica que estamos llevando a cabo. ¿Qué impuestos para Vox? Hablaba Santiago Abascal del expolio fiscal que sufren los españoles. Hablamos de las empresas, pero hablamos, por supuesto, de los ciudadanos y de las familias. Para Vox, ¿qué impuestos sobran? Bueno, sobran muchos impuestos, muchísimos, porque sobra mucho gasto. Y sobra mucho gasto, eso por un lado. Por otro lado, sobra muchísima complejidad. La complejidad fiscal en España es terrible. Terrible. Una empresa, una pyme de 5 empleados necesita sí o sí tener una gestoría, probablemente un asesor fiscal y probablemente un asesor de la Seguridad Social con el cual llevar todas las gestiones burocráticas que necesita. Estos son en definitiva gastos que lastran la eficiencia. Pero también tenemos que entender la situación macro en España. Y perdón porque aquí voy a meter una cuña. Y es que si analizamos unos datos de 2017 a 2023, 2017 precrisis del 2008, del 2007, perdón, 2007-2023, 15 años aproximadamente. El PIB real, es decir, extrayéndole la inflación, se ha incrementado en tan solo un 9%. Un 9% en 15 años. Es lamentable. Y en esta situación, la participación del sector primario ha caído un 7%, la participación de la industria ha caído un 8%, el consumo, que es un clásico indicador, se mantiene estancado. ¿Quién ha aumentado? El sector público, que ha crecido un 17,9%. Entonces, si analizamos la economía de España en el año 2023 con la economía en España del año 2007, la situación está prácticamente igual, con un sector público mucho más dilatado, con un sector industrial más raquítico y con un sector primario también más raquítico. Y ante esta situación, el gobierno está adoptando todas las medidas que en cualquier tratado de teoría económica desrecomendarían. Están haciendo exactamente todo lo contrario. Subida de impuestos, subida de tipos de interés, una política fiscal totalmente confiscatoria, una política monetaria
expansiva en algunas cuestiones porque se dedican a inflar la economía mediante subvenciones, pero por otro lado restrictiva en términos monetarios. Ya saben, están subiendo los tipos de interés y al final el cóctel de todas estas medidas lo que está haciendo es incentivar y acentuar esta situación de decrecimiento económico.